Bienvenidos a las perspectivas económicas para 2025 de Banco BIG. Soy Sara Carbonell, directora general de Banco BIG en España. Desde el punto de vista del desglose del crecimiento mundial, se espera que la economía estadounidense crezca un 2,2 en 2025, continuando una trayectoria de desaceleración en comparación con el periodo reciente. En cierto modo, los riesgos siguen marcados al alza, dadas las políticas pro crecimiento de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca. En cuanto a Europa, podríamos ver al viejo continente crecer por encima del 1% en términos reales por primera vez en los últimos 3 años, aunque los riesgos son estructuralmente a la baja, por los riesgos políticos en Alemania y Francia y el contexto de recesión manufacturera que obviamente ha afectado a la economía alemana en particular. China, por su parte, tiene pocas probabilidades de revertir el actual contexto deflacionista, con una previsión de crecimiento de la economía del país del 4,5% el próximo año, dadas las debilidades macroestructurales que aquejan al país: falta de competitividad, problemas en el mercado inmobiliario, banca en la sombra, distorsión de los flujos de caja, por mencionar algunos. En ausencia de políticas de estímulo más agresivas por parte del gobierno, que estimamos entre el 2 y el 3% del PIB, es poco probable que el contexto macroeconómico sea más favorable en el país. En términos generales, la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses en Europa y Estados Unidos se sitúa prácticamente en el mismo nivel que se descuenta actualmente en el mercado, en torno al 25% en Estados Unidos y al 30% en Europa. Nuestro escenario base incorpora una probabilidad del 75% para que la economía estadounidense evolucione por una senda de desaceleración sin recesión, una situación que está relativamente en línea con el consenso del mercado, aunque no somos tan optimistas sobre la perspectiva de que la economía estadounidense se reacelere en una fase tan avanzada y asimétrica del ciclo económico, incluso con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses es, por tanto, relativamente baja. Asignamos un grado de probabilidad de alrededor del 20% para una recesión leve y del 5% para una recesión más grave, más intensa. Estos grados de probabilidad se derivan de 4 factores esenciales. En primer lugar, el nivel de riqueza de los hogares, que se encuentra en máximos históricos dado los excesos fiscales y monetarios a la entrada del COVID. En segundo lugar, el mercado laboral es muy resistente y tenso dado el contexto histórico. En tercer lugar, los beneficios empresariales han seguido con creces el ritmo de la inflación en los últimos 5 años, habiendo crecido en torno al 30% en términos nominales. Y por último, en cuarto lugar, el precio de los activos financieros y del mercado inmobiliario se encuentra en niveles estratosféricos si tenemos en cuenta la dinámica reciente de los precios, por lo que, en última instancia, proporciona un colchón de seguridad adicional en caso de una reversión económica que fuese más severa. El lado negativo de toda esta fortaleza económica en Estados Unidos es la dificultad de la Fed para garantizar el último esfuerzo de normalización de la inflación por debajo del objetivo que ya todos conocemos del 2%. Además, el regreso de Trump a la Casa Blanca planteará dificultades adicionales dadas sus políticas para el crecimiento, es decir, la desregulación, los recortes fiscales, la aplicación de aranceles y el fenómeno de las políticas migratorias. Si tenemos en cuenta que la inflación supercore, es decir, la que excluye los alimentos, la energía y la vivienda, se sitúa por encima del 4% y que el crecimiento de los salarios en Estados Unidos también supera este 4% interanual, nos damos cuenta de que el objetivo de volver a situar la inflación por debajo del 2% no es solo un escenario muy complejo, sino que es una imposibilidad matemática. Lo que vemos también es que la política monetaria en 2025 va a seguir dependiendo de la evolución de esta inflación y de la economía real. A partir de aquí, la excepcionalidad de la economía estadounidense, junto con el regreso de Trump a la Casa Blanca, todo esto va a generar una inflación más resistente durante el próximo año, lo que sin duda va a hacer más difícil todas estas intervenciones por parte de la Fed y que consiga su objetivo de garantizar la senda hacia ese neutral en los fondos de la Fed, es decir, que ni restringe ni estimula la actividad económica. En este sentido, el mercado prevé que los Fed Funds podrían alcanzar el 3,75% a finales del año que viene. Y en Europa, el BCE se va a ver más presionado para suavizar esta política monetaria, dadas las restricciones seculares que afectan al bloque, a sabiendas de que la recesión económica que ya afecta a Alemania y los escenarios de crisis política que afectan tanto a Alemania como más recientemente a Francia.
En este contexto, el mercado estima que el Banco Central Europeo deberá recortar los tipos de interés hasta el 1,75 para finales del próximo año, considerando un diferencial de 2 puntos porcentuales en relación con Estados Unidos, escenario que consideramos adecuado dada la divergencia económica entre ambos bloques. En el año 2025 seguirá muy caracterizado por la inestabilidad geopolítica y en particular por el escenario de guerras abiertas en Europa y en Oriente Medio. Hay mucha expectación sobre el efecto real del regreso de Donald Trump en el desenlace de ambos conflictos. Nuestra opinión al respecto es que el efecto de Trump será más optimista, especialmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se está notando de una manera muy significativa, mucho más allá de la situación geopolítica. Desde el punto de vista económico, la situación actual no tiene nada que ver con la situación durante su primer mandato a finales del 2016. Desde el punto de vista de la inflación acumulada, hemos tenido una situación sin precedentes en los últimos 50 años. Tenemos un mercado laboral muy ajustado y resistente en esta fase, un ciclo económico muy avanzado y asimétrico desde el punto de vista global y desde el punto de vista de los riesgos de los activos financieros y del mercado inmobiliario, tenemos algunos riesgos de colapso de burbujas especulativas. Desde el punto de vista de la agenda económica de Trump, la parte más controvertida radica en la implementación de aranceles que el nuevo presidente pretende implementar sobre el resto de sus socios comerciales. Conceptualmente, la implementación de aranceles acaba siendo un factor que inhibe el crecimiento global y tiende a tener un efecto inflacionista. Pero si consideramos en retrospectiva lo que realmente ocurrió entre el 18 y el 20, cuando ya tuvo lugar el primer episodio de la implementación de aranceles a las importaciones americanas procedentes de China, en realidad observamos con curiosidad que la inflación acabó cayendo del 2 al 1,5%. Teniendo en cuenta el fenómeno de ajuste del tipo de cambio y el proceso de deslocalización de las importaciones por parte de Estados Unidos en relación a otros socios geográficos. En el mercado de obligaciones, el tema central sigue siendo la subida generalizada de los tipos neutros en comparación con el periodo anterior a la crisis. En el mercado de renta fija, el tema central seguirá siendo la subida generalizada de estos tipos neutros. Los tipos neutros son un objetivo difícil de cuantificar, pero representan un nivel de tipos de interés que ni estimula ni restringe la actividad económica. En Estados Unidos, con una inflación estructuralmente superior al 3%, consideramos que este es un nivel adecuado para los tipos neutros, que prácticamente se han duplicado en relación con el periodo anterior a la crisis, y el 3% es el mismo nivel considerado en el dot plot de la Fed. Por lo que se refiere a Europa, los tipos neutros no pueden ir más allá del 1,5% debido a las dificultades del crecimiento secular en el viejo continente. Pensando ahora en el nivel adecuado de los tipos de interés a largo plazo para las economías alemana y americana en el transcurso del 25, la subida de los tipos neutros con respecto a antes de la crisis implicará la revalorización al alza de los tipos a largo plazo sin riesgo. En Estados Unidos, si consideramos un crecimiento de la economía americana de entre un 2 y un 2,5%, con prima de inflación de alrededor del 2% y prima de plazo del 0,5%, una prima de plazo designa la compensación del riesgo de invertir en un bono a largo plazo en relación con la reinversión sucesiva de bonos a corto plazo con el mismo vencimiento, podemos proyectar fácilmente tipos de interés en Estados Unidos a 10 años entre el 4 y 4,5%, con una horquilla más amplia de entre el 3,35 y 4,75 respectivamente. En Europa, el escenario de estancamiento o incluso recesión de la economía alemana nos lleva a pensar que los tipos sin riesgo a largo plazo en Alemania podrían caer incluso por debajo del 2%. Siguiendo con los tipos de interés en Estados Unidos, la victoria de Donald Trump el pasado noviembre provocó una revalorización muy significativa de los tipos nominales, que pasaron del 3,60% al 4,40% en un periodo relativamente corto. En el mismo periodo, los tipos en Alemania cayeron desde el 2,40 al 2,10, cristalizando la expectativa del mercado sobre el inexorable declive estructural de la economía europea. De hecho, si solo consideramos la subida de tipos de interés en Estados Unidos desde un punto de vista nominal, que pasaron desde ese 3,60 al 4,40, es muy importante recalcar que estas subidas de 80 puntos básicos fueron esencial o fundamentalmente el resultado de una subida de tipos reales en el detrimento de la subida de la inflación. Si tenemos en cuenta que los tipos de equilibrio solo subieron un 0,2% en el mismo periodo y que la expectativa de inflación de los swaps a 5 años para los próximos 5 años incluso bajó en el mismo horizonte de inversión,
esta subida muy significativa de los tipos nominales a 10 años en Estados Unidos podría perder cierto impulso a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta el intervalo de riesgo entre el 4,75 y el 5% que podría despertar a los denominados vigilantes de los bonos de deuda estadounidenses, a la vista de la evolución del déficit y del endeudamiento previstos de la economía estadounidense a medio plazo. Esta situación pone en peligro el nivel de correlación entre el mercado de renta fija y el mercado bursátil, y en particular la capacidad del mercado bursátil para superar máximos ante la perspectiva de una subida de los tipos de interés de mercado. Desde el punto de vista del posicionamiento en el mercado de renta fija, creemos que la deuda sin riesgo en Estados Unidos es atractiva en términos generales, dada la rentabilidad esperada de los tipos a 10 años cerca del 4,2%, superior a la rentabilidad esperada de la inversión en el S&P 500 en la actualidad. Con el proceso de relajación monetaria en marcha y los riesgos de una inflación relativamente continua, también nos gusta el juego de valor en el segmento de la deuda corporativa, en particular en investment grade, en relación con los rendimientos debido a los riesgos de sesgos macroeconómicos a la baja. En efecto, los diferenciales son estructuralmente muy bajos desde un punto de vista histórico, pero la rentabilidad esperada sigue siendo muy interesante desde esta perspectiva si consideramos el grado de inversión en Europa. La rentabilidad esperada de las obligaciones ofrece rendimientos superiores al 4% con duraciones de inversión inferiores al 5%, con una correlación negativa entre estas obligaciones y acciones, que es el tema central de la inversión para el 2025, especialmente desde que el mercado ha descontado que los bancos centrales han garantizado una inflación controlada, especialmente una inflación subyacente inferior al 3%, con el efecto diversificador de las obligaciones y los movimientos risk-off que tiene el mercado, pues debería devolver en este 2025 a una situación que tendrá también un profundo impacto en la evolución de los rendimientos de las carteras tradicionales con esta distribución 60-40 esperada, especialmente dada la correlación ahora negativa en comparación con la correlación positiva que existía directamente en el año 2022, por ejemplo, cuando el objetivo de los bancos centrales era única y exclusivamente poder luchar directamente contra la inflación. Todos recordamos cómo las acciones en esa distribución 60-40 cayeron más de un 20% en ese año y los bonos tuvieron un rendimiento igualmente negativo. En el lado opuesto del movimiento, en ese risk-on, podríamos seguir viendo subidas bursátiles acompañadas directamente por la subida de los tipos nominales en Estados Unidos. Como hemos mencionado anteriormente, creemos que el nivel de riesgo se sitúa entre el 4,75 y el 5%, lo que podría poner en peligro las subidas en bolsa, dado que esta situación supondrá la destrucción de las primas de riesgo y el endurecimiento de las condiciones de financiación. En el 2025 se espera que los mercados bursátiles europeos y norteamericanos sigan siendo la tendencia de crecimiento en las respectivas economías, por lo que las estimaciones apuntan a que los beneficios de las empresas norteamericanas crecerán aproximadamente el doble que los estimados para todo el conjunto de empresas europeas. Desde un punto de vista sectorial, el sector financiero podría beneficiarse especialmente en este 2025. Por parte de Estados Unidos, los bancos con menor capitalización bursátil pueden beneficiarse de toda esta reducción en el marco regulador y además el actual régimen de tipos de interés, que sigue siendo relativamente alto y que beneficiará a todas las empresas relacionadas con el sector. Por otro lado, en el caso de Europa, aunque el pico de ese margen financiero ya ha quedado atrás, el actual marco de fusiones y adquisiciones que se ha producido puede dinamizar mucho este sector durante todo el 2025. Siguiendo en el lado europeo, también destacaríamos los sectores de materiales e industria, ya que creemos que el punto crítico del ciclo habrá pasado ya y deseamos o queremos que los beneficios se recuperen durante el 2025. Para 2025 nuestra preferencia geográfica es la bolsa americana. No solo las perspectivas económicas son favorables, el marco de política monetaria también es acomodaticio para la bolsa y tenemos todo el entorno proempresarial que está trayendo el nuevo presidente Donald Trump. Además, creemos que los aranceles que va a imponer Trump podrían ser beneficiosos, ojo, en el corto plazo. Pero también creemos que a largo plazo estos aranceles podrán perjudicar el crecimiento económico del país, con lo cual hay que diferenciar entre largo plazo y corto plazo. Por otro lado, la prima de riesgo que ofrece la versión Equal Weight del S&P 500 es superior a la que ofrece la versión normal del índice.
Además, las perspectivas de crecimiento de los beneficios de esta versión también son superiores a las del S&P 500 normal y los múltiplos de negociación son inferiores. Por lo cual, estas perspectivas que reflejan la expectativa de que el crecimiento de los beneficios se extienda a una base más amplia de empresas en lugar de la excesiva concentración que hemos visto en las 7 magníficas en los últimos años. Sin embargo, nuestra principal preferencia para USA reside en el segmento de las empresas de pequeña capitalización. ¿Por qué? Porque creemos que este grupo de empresas podría ser el principal beneficiario de un conjunto de políticas de desregulación y rebaja de impuestos que pondrá en marcha el nuevo presidente Donald Trump a lo largo del año. Además, el actual marco de política monetaria, cada vez más acomodaticio, también tiende a beneficiar a este tipo de compañías. Por lo tanto, nuestro escenario base para 2025 sitúa al S&P 500 en una zona cercana a los 6.600 puntos, lo que implicaría una revalorización de alrededor del 10% desde los niveles de precios actuales para llegar a este nivel. Hemos supuesto que los beneficios de las empresas americanas crecen en torno a un 10% durante el próximo año y que el múltiplo se expande hasta una zona de unas 25 veces en relación con el mercado. Este escenario nos hace ser ligeramente más pesimistas en cuanto al crecimiento de los beneficios, pero somos más optimistas en cuanto a la expansión del múltiplo, ya que creemos que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría ayudar a impulsar el espíritu animal de los inversores durante el próximo año y por tanto sostener los múltiplos en niveles más altos.